¿Sabéis? Marcos. Déjenme hacer una. Hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Pulgarcito si se escucha bien. Esperamos que venga Fran y ya empezamos. Hola, Eli. La Patagonia siempre presente. Ahí ya se sumó Fran. Pablo. Sai, ¿cómo andás? Lucía. Cami. Bien. Hola, Vane. Ahora vamos a buscar a Fran. Fran. Ahí está. Muy buenas tardes, Nicolás. Fran, ¿cómo andás? Muy bien, aquí en casita, aquí que ya estamos casi de noche. Bueno, está oscureciendo ya aquí. Tenemos tan unificado el concepto de psique y cuerpo, ¿no? Como que lo tenemos muy en cuenta. Y bueno, Eso es fundamental a la hora de poder abordar a alguien, tener en cuenta tanto el cuerpo como la mente y también, obviamente, que la nutrición, porque nosotros el martes tuvimos una charla con Juan Pablo, que es un sí, nutricionista estuve acá viendo de un ratito. Escobar. Lo viste, sí, te vi que estuviste ahí Sí. saludando. Y es muy importante porque consideramos que todo lo que uno tiene dentro de la cabeza, sus pensamientos, sus emociones, van a repercutir directamente en lo que uno come y en lo que uno Claro. manifiesta en el cuerpo, obviamente, todo somático. Y bueno, ahora los que se están recién sumando, les explico cómo te conocí a vos Ok, y cómo terminamos perfecto. dando Perfecto. un amigo que conocí en osteopatía, Alejandro, nos dice, vean a este chico que de España, que es muy copado, que tiene unos conceptos muy claros y la verdad que nos va a dar una mano muy grande a la hora de poder abordar. Cuando me meto, gracias a las redes sociales, veo qué es lo que vos estabas explicando, que estás hablando de la psique, la importancia dentro del cuerpo. La verdad que yo dije, tenemos que conocernos, tenemos que hablar, los conceptos que vos estás teniendo es lo que nosotros tenemos o consideramos que son importantes a la hora de abordar a un paciente y es empezar a entrelazar ideas, conceptos para poder llevarlo a la práctica, que básicamente lo que Claro. buscamos todos es... Que está con medio depresión o que está llorando, ¿no? Llorando por la casa, ¿no? Y yo entiendo por qué, ¿no? Porque Y ahí te preguntan, ¿qué me hiciste? ¿Qué me tocaste? ¿Viste? Que exactamente. te dicen, no sé qué me hiciste, pero empecé a sentirme así, sentirme allá. Entonces, bueno, cuando los pacientes te cuentan lo que le está ocurriendo, bueno, le explican, ¿no? Pues mira, el pulmón es que se encarga de desactivar la serotonina en sangre y la serotonina es la que se encarga de los estados de ánimo. Entonces, es normal, si el pulmón está reaccionando, que esté cambiando los niveles de serotonina en sangre y te sientas como bueno con altibajos. Respétate, estate tranqui, bueno, y deja que fluya el tratamiento, deja que fluya, ¿no? Entonces, por eso como tenemos tan unificado el concepto de psique y cuerpo, ¿no? Como que lo tenemos muy en cuenta. Y bueno, Eso es fundamental a la hora de poder abordar a alguien, tener en cuenta tanto el cuerpo como la mente y también, obviamente, que la nutrición, porque nosotros el martes tuvimos una charla con Juan Pablo, que es un sí, nutricionista estuve acá viendo de un ratito. Escobar. Lo viste, sí, te vi que estuviste Sí. ahí saludando. Y es muy importante porque consideramos que todo lo que uno tiene dentro de la cabeza, sus pensamientos, sus emociones, van a repercutir directamente en lo que uno come y en lo que uno Claro. manifiesta en el cuerpo, obviamente, todo somático. Y bueno, ahora los que se están recién sumando, les explico cómo te conocí a vos Ok, y cómo terminamos perfecto. dando un amigo que conocí en osteopatía, Alejandro, nos dice, vean a este chico que de España, que es muy copado, que tiene unos conceptos muy claros y la verdad que nos va a dar una mano muy grande a la hora de poder abordar. Cuando me meto, gracias a las redes sociales, veo qué es lo que vos estabas explicando, que estás hablando de la psique,
la importancia dentro del cuerpo, la verdad que yo dije, tenemos que conocernos, tenemos que hablar, los conceptos que vos estás teniendo es lo que nosotros tenemos o consideramos que son importantes a la hora de abordar a un paciente, y es empezar a entrelazar ideas, conceptos para poder llevarlo a la práctica, que básicamente lo que buscamos todos es que el paciente mejore. Totalmente, ¿no? Yo siempre también, ya lo estoy hablando por mensaje, ¿no? Que para mí, o sea, ya esto como propósito mío de Borja Tara, ¿no? De Francisco de Borja Tara, que es mi nombre completo. Claro, yo en verdad me planteé, cuando monté mi escuela, me planteé, vale, Borja, tú, el objetivo, bueno, de hecho me preguntó mi compañero de Barcelona, Borja, ¿cuál es tu objetivo con la escuela, no? Digo, pues mira, mi objetivo real con la escuela es crear conciencia. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta que la osteopatía, que es una herramienta que me encanta y me apasiona, es una muy buena herramienta para que la gente tome conciencia de su cuerpo y qué le está queriendo decir su cuerpo. Entonces, en verdad, claro, cuando mi propósito de vida, por decirlo de algún modo, es la toma de conciencia, y claro, en esta faceta, pues lo que estamos hablando es fundamental, ¿no? Bueno, el tipo de sociedad en la que vivimos, bueno, está priorizando otras cosas frente al conocimiento o el autoconocimiento, aunque sí que es verdad que hoy en día está floreciendo, pero aún así todavía hay bastante ignorancia en este tema, ¿no? Y creo que es fundamental porque, bueno, cada vez más lo estamos extremizando, nunca mejor dicho, al extremo, o somos muy, si te fijas, decimos, yo es que soy muy espiritual, y luego hay otros que son muy terrenales, ¿no? Como que se está todo volviéndose a los polos, ¿no? No hay grises. Exactamente, ¿no? Claro, Y bueno, y ahí me fui dando cuenta, digo, vale, aquí falta algo que una las dos cosas, ¿no? Porque está claro que vivimos en un medio físico, el cual hay que interactuar con él, y por eso estamos aquí. O sea, que hay que ganar dinero, hay que tener relaciones con gente, o sea, hay que pelearse con la pareja, hay que pelearse con o sea, hay que hacerlo, pero el cómo lo hagas es muy importante, ¿no? Y bueno, y ya todo esto cómo repercute en nuestro físico, ¿no? Que es lo que hoy vamos a trabajar, lo que vamos a tratar hoy en la charla. Claramente. Nada, es sumamente importante, y la verdad que cuando vos me estabas planteando, cuando vi el primer video que estabas hablando de la psique, me pareció sumamente interesante poder explicarlo acá en Argentina, al no estar tan visto, tan explicado, que la persona no necesariamente tiene que estar abocado a ser deportista o en algún sector puntual, sino que la persona en sí pueda hacer un poco de una introspección, de ver dónde y por qué tiene algún síntoma, decir, me duele mucho la espalda. Generalmente, viste que a nosotros nos vienen pacientes que tengan o mucha cervicalgia, mucha lumbalgia como diagnóstico, pero que tiene una base sumamente emocional. A ver, es lo que veo desde la experiencia que voy tratando de los pacientes de osteopatía, y vos hablando con el paciente, siempre terminás llegando a un punto emocional que, donde vos lo hablás, lo trabajás, más allá que lo manual funciona muy bien, la respuesta al hablar con el paciente, la respuesta emocional es tan efectiva como la manual, y vos decís, bien, esto es un trabajo integral, ver qué es lo que hace la persona día a día, cómo se maneja la persona día a día, cuál es su concepto de vivir bien, cuál es su concepto cuáles son los objetivos que tiene en la vida. Entonces, cuando vos ves una persona que está sumamente sometida, en el sentido de las exigencias sociales, ya acá empezamos a salir de la persona, cómo se empieza a cargar de mochilas, cómo se empiezan a cargar de molestias, empiezan a aparecer un montón de síntomas que decís, si nosotros nos basamos solamente en lo mecánico y en el tejido, no tiene temperatura, no está frío, o sea, tiene movilidad el tejido, por ende, el tejido propiamente dicho está bien. O sea, hay alguien más que le está generando el dolor. Entonces tenemos que buscar qué. Y cuando vos empezaste a hablar claramente de las emociones, dije, es esto el camino por donde nosotros, como osteópatas, tendríamos que empezar a integrarlo desde el día 1 y no verlo a los 7 u 8 años de haber terminado la carrera. Exactamente. Bueno, en este aspecto sí que es verdad que es un salto cualitativo en cuanto al tratamiento con osteopatía, ¿no? El tratamiento con osteopatía originalmente era un aspecto mecánico, puro y duro, ¿no? Mecánico. Trabajaba con grandes palancas, cuando empezó Steel, ¿no? De hecho, Steel tuve maniobras de Steel, del creador de la osteopatía, por si alguien que desconoce lo que es la osteopatía. Trabaja con palancas muy grandes, ¿no? Luego, poquito a poco, fue pasando el tiempo
y se fue empezando a dedicar a trabajar, bueno, ritmos sutiles, y posteriormente ya empezó a hacerla, ¿no? Que ya se centró a nivel craneal, viendo las suturas, ya empezaron con el MRP, ¿no? Entonces, cada vez se está yendo de lo macro a lo micro, ¿no? Y la conexión entre lo macro y lo micro, para mí, es la emoción, ¿vale? O mejor dicho, el mecanismo que utiliza lo micro para expresarse en lo macro es la emoción, ¿vale? Para mí. Ese es el mecanismo, es la herramienta que utiliza ¿cómo decirlo? Lo que no es palpable con el físico, la emoción es como el cable que conecta estos dos medios, ¿no? Lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Un detalle, el físico, o sea, la anatomía y la fisiología es lo mismo en España, en Argentina, en China, en Estados Unidos, es la misma. Ahora, ¿qué cambia esto que estábamos viendo del Tratado de las Cuatro Leyes, que ahora Fran se va a meter y va a explicar bastante bien? Es el entorno, las creencias, la rama familiar. Eso es lo que va a variar y voy a decir, ¿por qué en ciertas regiones hay más predisposición a X patología que en otros lugares? Y es fundamental decir, pero la fisiología es la misma, comemos prácticamente a veces lo mismo, algunos que hacen más conciencia comen lo mismo, y decís, las lesiones son distintas. Entonces, hay algo más que no está siendo tangible a los libros, que dice, bueno, hay que ir por otro camino. Y la verdad que me parece que es así, como decís vos, de lo micro a lo macro, la conexión va a ser siempre la emoción. Claro. Muy bien, pues no sé, Nico, empezamos ya, nos metemos en materia, arrancamos, ¿verdad? Ya hay 100 personas, así que tenemos para... Estupendo, yo creo que tiene un momento para arrancar, ¿no? Estupendo. Bueno, lo primero, me represento, o sea, me vuelvo a presentar. Yo soy Borja Tara, bueno, Francisco de Borja Tara Ortiz. Soy fisioterapeuta y osteópata. Y bueno, tengo una escuela aquí en Almería, que es, bueno, una región de España. Y bueno, nos dedicamos sobre todo, como estamos hablando, ¿no? Tenemos muy en cuenta el tema de la psique, cómo influye en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestras dolencias. Entonces, lo primero que siempre, antes de empezar a hablar, lo que siempre yo comento es que lo que yo digo no son leyes, es decir, no son certezas, son un intercambio de puntos de vista en los cuales yo solo invito a la gente a que lo compruebe de forma totalmente curiosa. Es decir, que esto no es que me han dicho que si tengo un problema de comunicación me duelen las cervicales y es así. No quiero que seáis dogmáticos en ese aspecto y que seamos jueces, porque realmente queremos lo contrario, queremos ser curiosos y empáticos. Entonces, lo primero que siempre abogo es que a la gente aborde esta temática con la curiosidad. Vale, esta persona me viene con este dolor. En vez de yo ser el adivino, que diga, no, pues las cervicales que están relacionadas con este tema, creo que puede ser este conflicto emocional. No, el camino es totalmente el contrario. El paciente me cuenta la historia, y si a nivel personal, que no eres terapeuta, tú mismo ves la historia, y a raíz de ahí empiezas a sacar conclusiones, pero no al revés. Porque estaréis viendo, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Bueno, por lo menos en España, no sé allí, el tema de que te duele algo, tú tienes un conflicto de esto, ¿no? Automáticamente relacionamos y creo que ahí, claro, podemos pecar y meter la pata más de una vez, ¿no? Porque ahora iremos viendo que el inconsciente, o sea, es tan sutil que lo queremos mezclar con el raciocinio y ahí nos perdemos, ¿vale? Entonces parto de esta base que quiero que seáis totalmente curiosos, que comprobéis por vosotros mismos como un autodescubrimiento, ¿ok? Ese es el primer punto y muy importante, que pese a no ser información de la temática en sí, pero es un punto muy importante para abordar este tema, ¿vale? Es lo primero que quería dejar claro, ¿ok? Entonces, bueno, cuando yo hablo con gente y veo que todavía no tienen integrado la conexión entre emoción y físico, yo muchas veces digo, si es que no hay que pensar mucho, solamente la experiencia de vida te lleva a ello. Porque frente a un examen, por ejemplo, que yo creo que todos hemos pasado por ahí, hemos tenido diarreas, hemos tenido náuseas, hemos tenido mareos, hemos tenido angustia. Bueno, hemos tenido síntomas físicos por un miedo que es totalmente... Exactamente, por un miedo irreal. O sea, por algo que parece que no es físico y sin embargo te está provocando síntomas físicos. Entonces, cuando él me dice, no, es que yo no veo la relación entre la emoción y que te pase algo en el físico, digo, bueno, pues, cuando te dan un susto, ¿por qué el corazón se pone a latir más fuerte, no? ¿Por qué? No sé. Yo lo veo tan evidente en mí, está tan integrado eso que no existe separación, ¿no? Esto por un laico.
Bueno, están poniendo por ahí, sí es cierto. Es que si lo piensas a grosso modo en nuestro día a día, dices, ¿cómo que no? ¿Qué te pasa? Se te vienen todas las imágenes donde estuviste en algún momento de... Es más, me acuerdo que en uno de los finales de osteopatía, estábamos todos en un pasillo, pero parecía que estábamos agarrados como si fuese la final del mundo, de un mundial, estábamos todos así agarrados, pero no sabíamos qué iba a pasar, que no, que esto, que el otro. Y después cuando entramos y sale uno y dice, chicos, pero tranqui, bajen, pero porque estábamos todos pasados, era más nuestra imaginación de lo que iba a pasar de lo que era realmente. Totalmente, ¿no? Entonces, eso es como una cosa a tener muy en cuenta, ¿no? Cuando la gente no machaca la relación, digo, bueno, pues no sé, cuando te deja la pareja, ¿cómo te sientes? ¿Pierdes las ganas de comer? ¿Tienes diarrea o tienes, ¿sabes?, estreñimiento? No sé. ¿Qué te pasa en el cuerpo, no? Y simplemente ha sido un acto, bueno, emocional y repercute en el físico de forma directa, ¿no? Eso por un ladito. Luego también, esto es muy interesante ya a nivel terapéutico, porque muchas veces viene la gente a consulta y me dice, no, es que es la almohada, me duelen las cervicales porque creo que es la almohada o que es el colchón o que son los tenis. El colchón. Sí, ¿vale? sí. O son los tenis, o es que quizás, bueno, empieza a achacar una cantidad de circunstancias externas que están provocando su dolor, ¿no? Esto es un reflejo, de algún modo, de que no queremos hacernos cargo de lo que nos pasa. Este es el primer punto a tener en cuenta. Y ya suelto el primer detalle interesante, ¿no? Cuando empezamos a buscar fuera la solución a lo que nos pasa a nosotros dentro, ¿no?, internamente. Esto es importantísimo. Y aquí tengo un ejemplo muy guay, que no fue tanto por no querer coger la persona el compromiso con ella misma, sino más bien por ignorancia de que no era consciente de la situación que tenía, ¿no? Pues antes de ayer, que no sé si me estará viendo mi amiga, pero bueno, si lo ve, como no voy a decir sus datos, no hay problema, que esté tranqui. Pues bueno, me comenta que lleva con dolor de tobillo 2 o 3 semanas, le duelen mucho los tobillos y ahora tiene que dejar de hacer deporte. Me dice, y bueno, ¿desde cuándo te duele? La primera pregunta que siempre hay que hacer cuando tiene una persona con un dolor recurrente, que lleva tiempo con el dolor, que le va, le viene. Eso ya son pistas de que hay algo que no funciona bien, que no es físico, ¿no? Eso ya son pistas, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿desde cuándo te duele? Me dice, 3 semanitas. Vale. Automáticamente le digo, ¿qué te pasó hace 4 semanas, un mes y medio? Bueno, ¿qué me pasó? En principio no achacaba nada y luego me va sacando circunstancias, ¿no? Pues mira, me peleé con mi jefe, empezó la cuarentena y al empezar la cuarentena me dice, y al empezar la cuarentena comienzo a hacer mucho deporte. Digo, ok. ¿Y ahora qué te está impidiendo hacer tu dolor? Dice, el deporte. Digo, ok. Digo, venga, entonces vamos a pensar, vamos a retrotraernos y pensamos, ¿qué te ha llevado a hacer un esfuerzo físico exagerado que ha repercutido en tus tobillos? Es decir, ¿cómo tú has llevado tu cuerpo a tal límite que comienzas a lesionarte? Entonces hay que ver qué de fondo tiene o qué emoción está moviendo el que tú hagas mucho deporte. ¿Qué está ocurriendo, no? Aquí están preguntando, ¿influyen las emociones en la recuperación de la lesión? Ahora vais a entender esto, ¿eh? Cuando explique cómo reacciona el sistema simpático en concreto frente a este, vais a entender todo esto, ¿no? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Y bueno, y para mí, cuando me dicen, es que son los tenis, o es que son, o en la almohada, o en la cama, bueno, todo esto, entonces yo me pongo en el otro extremo y digo, para mí no está siendo científico. Es decir, porque, bueno, no sé si habéis visto que, bueno, hay tendencia de la ciencia, o lo que no se puede demostrar científicamente, como que no tiene validez, ¿no? Por algún modo, ¿no? Entonces, a mí cuando me vienen con este tipo de excusas, yo no me está siendo científico, no me está siendo, está checando algo que a otra persona a lo mejor no le influye, sin embargo a ti sí. Es decir, esos tenis se los pone otra persona y no se lesiona como tú. Esa almohada, otra persona se pone esa almohada en su cama y tampoco le duele el cuello como a ti. Esa persona sale a correr como tú y no le duele el mismo sitio que a ti, ¿no? Entonces, hay algo que marca la diferencia. Fíjate que en el inconsciente general, te voy a hablar, el inconsciente colectivo de cualquier tipo de sociedad, te dicen, te duele el cuello, cambia la almohada, te duele la espalda, cambia el colchón, te duele al pisar, o ponete plantillas o cambiate las zapatillas.
Fíjate que lo que me estás planteando acá pasa lo mismo, es exactamente igual, y la gente dice, no, tengo que cambiar porque, digo, no, esperá, primero fíjate la persona y después fíjate si es necesario cambiar, porque por ahí hay gente que usa el mismo colchón y no tiene ningún problema, y hay gente que lo cambia y tiene problemas y no pasa tanto por el producto en sí, sino pasa por la persona cómo toma el producto, que ya Claro, cambia, claro. que cambia el enfoque. Está muy gracioso cuando me viene, bueno, una persona que, bueno, que duerme en la misma cama con su pareja, ¿no? Y la pareja no le duele nada y a él sí. Y me dice que al colchón, digo, bueno, el colchón no debería ser porque tu pareja no le duele nada, ¿no? Entonces, como hay que ir desarmando un poco, ¿no? Claro, Bueno, romper un poco esas creencias. esas herramientas que utiliza la gente para achacar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, eso es muy curioso y es muy gracioso en consulta. Yo cuando viene le digo, bueno, pues la solución la tienes, no sé para qué viene a gastarte 50 euros a consulta, la verdad. Cambia de tele, o cambia el colchón, o cambia la almohada, ¿no? O sea, es como muy curioso esto, ¿no? Bueno, y esto es importante porque como que tendemos, volvemos a lo mismo, ¿no? Tendemos a ver fuera el problema de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Con un reflejo de esto, ¿no? Entonces, otro de los detalles a tener en cuenta para pensar que es algo emocional que está influyendo en nuestro físico es lo que hemos comentado antes, ¿no? Un dolor que lleva 3 meses, que lleva 4 meses, que lleva 3 años intermitente, ahí hay algo que no está funcionando bien, que no es de tejido. Porque yo puede ser que me lesione un tobillo, me haga un esguince, y el tejido en sí, bueno, por mucho esguince que sea, en un mes, en 2 meses, se ha tenido que recuperar. No es un problema del tejido en sí, ¿vale? Si no se ha recuperado es porque algo no le ha permitido recuperarse, ¿vale? Pero el proceso normal, si todo está bien, es que si ese tobillo, sea el esguince del grado que sea, 2, 3 meses, si me apura, tiene que recuperarse, ¿vale? Entonces, también una cosa que es una pista que nos ayuda bastante a saber por dónde tenemos que abordar al paciente, ¿no? Ahí la neurología nos está avisando de algo, ¿vale? Y entonces aquí ya entramos en lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, para aquellos que no sean sanitarios y no conozcan, bueno, cómo se forma, el sistema nervioso está formado por nuestro encéfalo, es decir, el cerebro, médula espinal, y de la médula espinal van a salir las raíces nerviosas que van a ir mandando las señales y recibiendo señales de todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, este sistema nervioso es curioso porque a la vez que nos manda órdenes, también es el mismo que nos hace sentir. Fijaros qué curioso, ¿eh? El mismo sistema que comunica algo físico, que tú mueves un brazo, es el mismo sistema que nos hace sentir un golpe, un dolor. Y a su vez también es el mismo sistema que se encarga de hacernos pensar. O sea, fijaros lo que hace el cuerpo. Elige un tejido que se encarga de gestionar nuestra mente, de mandar órdenes al cuerpo y de recibir sensaciones. Todo se produce en el mismo sitio o en el mismo tejido. Por lo tanto, ya me está unificando nuestro pensamiento con nuestro físico. Ya vemos la primera conexión que tiene nuestra emoción con nuestro físico, ¿no? Ya que utilizan los mismos canales o el mismo tejido para comunicarse y para expresarse, ¿vale? Es la misma vía, con la misma vía que vos. Le mandás la información al cerebro y el cerebro te manda la información a vos. Después vos tenés una vía adelante, atrás, de derecha a izquierda, pero la vía, el tejido es el mismo. Es el mismo, es curioso, ¿no? Como la misma célula, es que, o sea, el cuerpo cuando te pone a interiorizarlo realmente, es que alucinan lo alucinante que es, ¿no? Porque veis que la misma célula, la misma neurona, es capaz de emitir, emite un estímulo eléctrico siempre. Sin embargo, ese estímulo eléctrico se puede vivir como una emoción, se puede vivir como una orden para mover un músculo, un tendón, un ligamento, una articulación, y también sirve para sentir algo físico. O sea, fijaros, una misma señal hace 3 funciones diferentes, hace millones, ¿no? Pero a grosso modo, o sea, la misma señal, ¿no? Esto ya de por sí como que nos descoloca, ¿no? Hostia, algo se nos escapa. ¿Vale? Esto es alucinante, ¿no? Y aquí hay una frase muy bonita que leí de un Sergi Torres, no sé si lo conocéis ahí en Argentina. Ha viajado a Sudamérica bastante últimamente. Bueno, es también un fisio que luego se dedicó a la parte del entendimiento de la psique también, ¿no? Y él decía, o protegemos a la gente, o, ¿sabes? Todo eso
es una información que se va guardando inconsciente, ¿no? Entonces, un problema de protección, que nos sentimos desprotegidos y nos desvalorizamos porque o bien nos sentimos desprotegidos o bien no nos sentimos capaces de proteger a alguien, se puede reflejar perfectamente en los hombros, por ejemplo, ¿vale? Y luego, por último, pasamos a la región cérvico-craneal, ¿vale? Que aquí ya entramos... Cervicales se encuentran, a grosso modo, los órganos de la deglución y del habla, ¿vale? Entonces, evidentemente, como he dicho ya en los ejemplos al principio, las cervicales van a estar muy vinculadas a la comunicación. Un problema de comunicación normalmente se suele expresar en la región cervical. Si son las cervicales bajas, me está hablando más de algo que le pesa al corazón, de algo que sufre por ello. O sea, no quiere expresar algo por no hacerle daño a alguien. Esos son cervicales bajas, ¿vale? Algo que es justo o es injusto, todo eso son cervicales bajas. Sin embargo, cervicales altas que están más relacionadas con el cráneo, con la cabeza, que en la cabeza tenemos el sistema nervioso central, que es el que nos permite compararnos, valorarnos, ¿vale? Entonces, las cervicales altas, como están más pegadas a todo esto, están más relacionadas con la comparación, ¿vale? Con esta connotación de, ¿sabes? Me compara y no me lo quiere decir por si me siento mal, y, ¿sabes? Estas connotaciones, ¿vale? Y luego, perdón, y se me ha olvidado hablar de las piernecitas. Las piernas, como es de lógica, las piernas no las utilizamos para acariciar a alguien. A veces sí, ¿no? Pero normalmente no, ¿sabes? Las piernas las utilizamos para salir corriendo, para saltar, para agacharnos, ¿no? Lo que es la acción, la lucha o la huida, ¿vale? Entonces está muy vinculado a la energía de la pelvis lumbar también, muy vinculado. Pero bueno, luego hay muchas connotaciones que es que tendremos que profundizar mucho y no da tiempo, ¿no? Pero a grosso modo tenemos estas tres grandes regiones, ¿ok? Zona pélvica lumbar, que me está hablando que lo estáis viendo como algo de supervivencia, que pone en riesgo su vida o de los que él quiere. Sí. Dorsal, como algo muy vincular de amor, de te dejo, no te dejo, me quieres, no me quieres, todo esto. Y cervical, de comunicación, que tenemos la connotación, si es más inferior, más emocional, vincular, y si son más altas, estamos más hablando con el reconocimiento, ¿vale? Con nuestra conexión con nuestro ser más superior, por decirlo de alguna manera también. Porque es importante decir que hay arquetipos que van a regir todo esto. Que son, por un lado, en la tierra, que decimos madre tierra o padre tierra. ¿Sabes? Decimos madre tierra, ¿no? Entonces, los pies van a estar muy vinculados a la energía maternal y la cabeza en el cielo, que está el Dios Padre o la Madre, o la Madre Dios. No, está el Dios Padre, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, el cráneo-cabeza va a estar muy relacionado con el reconocimiento del Padre y los pies van a estar muy vinculados a la energía maternal. A grosso modo, ¿eh? Luego hay muchas connotaciones que hay que ver en cada persona. Y bueno, y ahora pasamos al siguiente tramo, que es cómo el cuerpo va relacionando, o mejor dicho, cómo va expresándose el cuerpo. Bien, decide salir por la zona lumbar, que lo vive como algo de supervivencia, o decide salir por la zona cervical. Porque un mismo conflicto lo puedes vivir de diferentes maneras. Es decir, yo puedo perder mi trabajo y lo puedo vivir como, hostia, no tengo dinero para alimentar a mi familia, entonces me puede reflejar en las lumbares, o lo puedo vivir como mi jefe no me quiere, no me ha valorado, bueno, no me ha valorado, estaría más bien en la región cervical craneal. Sin embargo, si lo vive como me quedo solo, o mis compañeros no me han ayudado, o me han echado también, ¿sabes? Lo vive más con la zona dorsal, hombros, brazos, ¿vale? Entonces es muy interesante esto, la connotación de que puede expresarse el mismo conflicto en las diferentes regiones dependiendo de cómo vive la persona. Entonces, eso es importante porque ahora las personas que lo están viendo están relacionando que si son síntomas reiterativos, que decís, me duele constantemente la zona lumbar baja, o tengo muchas lesiones, o tengo muchas patologías, o necesito que atiendan mucho el tren inferior, ya están entendiendo más o menos por dónde tienen que ver. Después, obviamente, se tiene que hacer un trabajo un poco más exhaustivo como para entender bien la causa real y la parte del tren inferior para arriba, que también es importante que vean el contexto, que eso creo que es lo más importante, que vean el contexto y después empezar a darle un poco de la connotación de por qué. Ahí está, eso es. Vale, y luego ya pasamos para terminar, para cerrar un poco esto, ¿qué filtro utiliza el cuerpo o de qué manera hace, la mente inconsciente en traducir todo esto, ¿no?
Entonces, bueno, ya sabemos que el sistema nervioso central se divide en sistema nervioso, bueno, en parte racional o consciente y parte inconsciente, ¿no? El inconsciente maneja aproximadamente el 90% de nuestras acciones diarias, ¿eh? O sea, es el que rige nuestras decisiones diarias, ¿vale? Eso ya está demostrado, ¿no? Científicamente, ¿ok? Entonces, por este inconsciente, ¿por qué leyes se rige? Pues bueno, aquí está la chicha del tema, ¿no? Hay 4 leyes que rigen este inconsciente y las cuales podemos utilizar a nuestro favor para ir interpretando todo lo que nos ocurre en nuestra vida. La primera y más importante bajo mi punto de vista, que todas son importantes, pero como la mejor herramienta, es la primera ley, que es el otro no existe. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, Nicolás, tú y yo, por ejemplo, vamos a ver una película al cine y tú y yo salimos con diferentes opiniones de la misma película. Entonces, ¿la película realmente cómo es? ¿Como tú dices o como yo digo? La película es un hecho que ha ocurrido. Totalmente depende de la interpretación. Claro, que ha entrado esa información en nuestras creencias, que están instaladas en el inconsciente, y ha salido, ha respondido bajo nuestras creencias, ¿no? Pero realmente esa interpretación que hemos hecho solamente habla de nosotros, no habla de la película, ¿eh? Entonces, cualquier conflicto que tenemos con otras personas, que a nosotros nos molesta, que a nosotros nos mueve, nos remueve, eso no está hablando de nosotros, ¿eh? Eso es muy importante. Porque aquello que no existe en nosotros, no lo vemos en el otro. Un ejemplo muy sencillo. Te compras un coche que antes nunca veías y cuando te lo compras comienzas a verlo por todos lados. ¿Vale? Esto es muy guay, ¿no? Porque Eso pasa. Eso pasa siempre. Claro. Está acá, y el mismo color y decís, es el mismo, y te quedas. Exactamente, ¿no? El coche estaba de antes, ¿eh? Lo que pasa es que como en ti no existía todavía, no lo veías, ¿vale? En esto ocurre lo mismo. Aquello que ves en el otro está hablando de ti. Entonces, el otro puede ser, tenga una actitud asertiva, ser una persona desagradable, todo lo que tú quieras, pero como tú vivas eso habla de ti, solamente de ti, de uno mismo, ¿vale? Y esta ley para ello es muy importante. En esta definición se anotaron mucho, ¿eh? Mirá que hay mucha gente que se empezó a anotar y empezó a replantearse un montón de cosas, decir, ¿por qué digo siempre lo mismo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué se...? Bien, esto es importantísimo. Sí, es importante. Luego tenemos la segunda ley, ¿no? Que es que es atemporal. El inconsciente no entiende de tiempos. Es decir, un hecho que tú viviste hace 5 años, si tú lo estás pensando ahora mismo, para tu cuerpo la expresión que hace por este sistema nervioso que hemos hablado antes es presente, ¿vale? No hay diferencia, ¿vale? Entonces, puede ser que un hecho de hace 5 años siga todavía expresándose en el físico y se haga presente. Entonces, para ello es interesante... Justamente en esta ley yo te iba a dar un ejemplo. Claro, Facundo Manes, que es un científico acá en Argentina, dio una nota para El País, que de BBVA. Estaban haciendo ahí unas notas por YouTube, la verdad que están muy buenas esas entrevistas, y él justamente está hablando de esto, de que es atemporal, porque nosotros nos encontramos hace 5 años atrás, volvemos a pensar y las emociones que surgen, o que nos vuelven, o que nos pasan, es lo que nos pasó en ese momento de encuentro. Entonces, eso está buenísimo que sea atemporal, por eso uno, cuando usa la imaginación, o se pone, y se le pone la piel de pollo, que se eriza la piel, esa emoción todavía está latente. Claro que sí, totalmente. Y bueno, esta ley es sencilla, no hay mucha explicación, ¿verdad? Es sencillita. Pasamos a la tercera ley, que también esta me parece muy interesante, ¿no? Que es que el inconsciente no juzga, es inocente. Es decir, el inconsciente que está formado o que forma parte de nuestro cerebro más arcaico, más reptiliano que se llama, él solamente quiere que tú sobrevivas. Hay una situación que para ti es peligrosa y él le da una respuesta. Entonces, esa respuesta el inconsciente no la juzga. Es decir, si tú para sobrevivir tienes que matar a otra persona, fijaros lo que os digo, ¿eh? Para el inconsciente no es ni bueno ni malo. Esa es la solución que le ha dado, ¿vale? Ahí no hay juicio, hay supervivencia, ¿vale? Esto también es muy importante entender, ¿eh? No hay que juzgar el síntoma que le da o la solución, que en verdad es el síntoma, que hace el cuerpo, ¿eh? La culpa, ahí te hago un paréntesis, la culpa te la genera la conciencia. Claro. Craneal, ¿vale? Que aquí ya entramos. Cervicales se encuentran a grosso modo los órganos de la deglución y del habla, ¿vale? Entonces, evidentemente, como he dicho ya en los ejemplos al principio, las cervicales van a estar muy vinculadas a la comunicación. Un problema de comunicación normalmente se suele expresar en la región cervical.
si son las cervicales bajas, me está hablando más de algo que le pesa al corazón, de algo que sufre por ello. O sea, no quiere expresar algo por no hacerle daño a alguien. Esos son cervicales bajas, ¿vale? Algo que es justo o es injusto. Todo eso son cervicales bajas. Sin embargo, cervicales altas que están más relacionadas con el cráneo, con la cabeza, que en la cabeza tenemos el sistema nervioso central, que es el que nos permite compararnos, valorarnos, ¿vale? Entonces, las cervicales altas, como están más pegadas a todo esto, están más relacionadas con la comparación, ¿vale? Con esta connotación de, ¿sabes? Me compara y no me lo quiere decir por si me siento mal, y, ¿sabes? Estas connotaciones, ¿vale? Y luego, perdón, y se me ha olvidado hablar de las piernecitas. Las piernas, como es de lógica, las piernas no las utilizamos para acariciar a alguien. A veces sí, ¿no? Pero normalmente no, ¿sabes? Las piernas las utilizamos para salir corriendo, para saltar, para agacharnos, ¿no? Lo que es la acción, la lucha o la huida, ¿vale? Entonces está muy vinculado a la energía de la pelvis lumbar también, muy vinculado. Pero luego, bueno, luego hay muchas connotaciones que es que tendremos que profundizar mucho y no da tiempo, ¿no? Pero a grosso modo tenemos estas tres grandes regiones, ¿ok? Zona pélvica lumbar, que me está hablando que lo estáis viendo como algo de supervivencia, que pone en riesgo su vida o de los que él quiere. Sí. Dorsal, como algo muy vincular de amor, de te dejo, no te dejo, me quieres, no me quieres, todo esto. Y cervical, de comunicación, que tenemos la connotación, si es más inferior, más emocional, vincular, y si son más altas, estamos más hablando con el reconocimiento, ¿vale? Con nuestra conexión con nuestro ser más superior, por decirlo de alguna manera también. Porque es importante decir que hay arquetipos que van a regir todo esto, que son, por un lado, en la tierra, que decimos madre tierra o padre tierra. ¿Sabes? Decimos madre tierra. Entonces, los pies van a estar muy vinculados a la energía maternal y la cabeza en el cielo, ¿quién está? ¿El Dios Padre o la Madre o la Madre Dios? No, está el Dios Padre, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, el cráneo cabeza va a estar muy relacionado con el reconocimiento del Padre y los pies van a estar muy vinculados a la energía maternal. A grosso modo, ¿eh? Luego hay muchas connotaciones que hay que ver en cada persona. Y bueno, y ahora pasamos al siguiente tramo, que es cómo el cuerpo va relacionando, o mejor dicho, cómo va expresándose el cuerpo bien, decide salir por la zona lumbar, que lo vive como algo de supervivencia, o decide salir por la zona cervical. Porque un mismo conflicto lo puedes vivir de diferentes maneras. Es decir, yo puedo perder mi trabajo y lo puedo vivir como, hostia, no tengo dinero para alimentar a mi familia, entonces me puede reflejar en las lumbares, o lo puedo vivir como mi jefe no me quiere, no me ha valorado, bueno, no me ha valorado, estaría más bien en la región cervical craneal. Sin embargo, si lo vive como me quedo solo o mis compañeros no me han ayudado o me han echado también, ¿sabes? Lo vive más con la zona dorsal, hombros, brazos, ¿vale? Entonces es muy interesante esto, la connotación de que puede expresarse el mismo conflicto en las diferentes regiones dependiendo de cómo vive la persona. Entonces, eso es importante porque ahora las personas que lo están viendo están relacionando que si son síntomas reiterativos, que decís, me duele constantemente la zona lumbar baja, o tengo muchas lesiones, o muchas patologías, o necesito que atiendan mucho el tren inferior, ya están entendiendo más o menos por dónde tienen que ver. Después, obviamente, que se tiene que hacer un trabajo un poco más exhaustivo como para entender bien la causa real y la parte del tren inferior para arriba, que también es importante que vean el contexto, que eso creo que es lo más importante, que vean el contexto y después empezar a darle un poco de la connotación de por qué. Ahí está, eso es. Vale, y luego ya pasamos para terminar, para cerrar un poco esto, ¿qué filtro utiliza el cuerpo o de qué manera hace, la mente inconsciente en traducir todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que el sistema nervioso central se divide en sistema nervioso, bueno, en parte racional o consciente y parte inconsciente, ¿no? El inconsciente maneja aproximadamente el 90% de nuestras acciones diarias, ¿eh? O sea, es el que rige nuestras decisiones diarias, ¿vale? Eso ya está demostrado, ¿no? Científicamente, ¿ok? Entonces, pues este inconsciente, ¿por qué leyes se rige? Pues bueno, aquí está la chicha del tema, ¿no? Hay 4 leyes que rigen este inconsciente y las cuales podemos utilizar a nuestro favor para ir interpretando todo lo que nos ocurre en nuestra vida. La primera y más importante bajo mi punto de vista, que todas son importantes, pero como la mejor herramienta,
es la primera ley, que es el otro no existe. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, Nicolás, tú y yo, por ejemplo, vamos a ver una película al cine y tú y yo salimos con diferentes opiniones de la misma película. Entonces, ¿la película realmente cómo es? ¿Como tú dices o como yo digo? La película es un hecho que ha ocurrido. Totalmente depende de la interpretación. Claro, que ha entrado esa información en nuestras creencias, que están instaladas en el inconsciente, y ha salido, ha respondido bajo nuestras creencias, ¿no? Pero realmente esa interpretación que hemos hecho solamente habla de nosotros, no habla de la película, ¿eh? Entonces, cualquier conflicto que tenemos con otras personas, que a nosotros nos molesta, que a nosotros nos mueve, nos remueve, eso no está hablando de nosotros, ¿eh? Eso es muy importante, porque aquello que no existe en nosotros no lo vemos en el otro. Un ejemplo muy sencillo. Te compras un coche que antes nunca veías y cuando te lo compras comienzas a verlo por todos lados. ¿Vale? Esto es muy guay, ¿no? Eso pasa. Eso pasa siempre. Mira, el auto está acá y el mismo color y decís, es el mismo y te quedas. Exactamente, ¿no? El coche estaba de antes, ¿eh? Lo que pasa es que como en ti no existía todavía, no lo veías, ¿vale? En esto ocurre lo mismo. Aquello que ves en el otro está hablando de ti. Entonces, el otro puede ser, tenga una actitud asertiva, ser una persona desagradable, todo lo que tú quieras, pero como tú vivas eso habla de ti, solamente de ti, de uno mismo, ¿vale? Y esta ley para ello es muy importante. En esta definición se anotaron mucho, ¿eh? Mirá que hay mucha gente que se empezó a anotar y empezó a replantearse un montón de cosas, decir, ¿por qué digo siempre lo mismo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué se...? Bien, esto es importantísimo. Sí, es importante. Luego tenemos la segunda ley, ¿no? Que es que es atemporal. El inconsciente no entiende de tiempos. Es decir, un hecho que tú viviste hace 5 años, si tú lo estás pensando ahora mismo, para tu cuerpo la expresión que hace por este sistema nervioso que hemos hablado antes es presente. ¿Vale? No hay diferencia. ¿Vale? Entonces, puede ser que un hecho de hace 5 años siga todavía expresándose en el físico y se haga presente. Entonces, para ello es interesante... Justamente en esta ley yo te iba a dar un ejemplo. Claro Facundo Manes, que es un científico acá en Argentina, dio una nota para El País, que de BBVA, estaban haciendo ahí unas notas por YouTube, la verdad que están muy buenas esas entrevistas, y él justamente está hablando de esto, de que es atemporal, porque nosotros nos encontramos hace 5 años atrás, volvemos a pensar y las emociones que surgen, o que nos vuelven, o que nos pasan, es lo que nos pasó en ese momento de encuentro. Entonces, eso está buenísimo que sea atemporal, por eso uno, cuando usa la imaginación o se pone y se le pone la piel de pollo, que se eriza la piel, esa emoción todavía está latente. Claro que sí, totalmente. Y bueno, esta ley es sencilla, no hay mucha explicación, ¿verdad? Es sencillita. Pasamos a la tercera ley, que también esta me parece muy interesante, ¿no? Que es que el inconsciente no juzga, es inocente, es decir, el inconsciente que está formado o que forma parte de nuestro cerebro más arcaico, más reptiliano que se llama, él solamente quiere que tú sobrevivas. Hay una situación que para ti es peligrosa y él le da una respuesta. Entonces, esa respuesta el inconsciente no la juzga. Es decir, si tú para sobrevivir tienes que matar a otra persona, fijaros lo que os digo, ¿eh? Para el inconsciente no es ni bueno ni malo. Esa es la solución que le ha dado, ¿vale? Ahí no hay juicio, hay supervivencia, ¿vale? Esto también es muy importante entender, ¿eh? No hay que juzgar el síntoma que le da o la solución, que en verdad es el síntoma, que hace el cuerpo, ¿eh? La culpa... ¿Vale? Esto también es muy importante entender, ¿eh? No hay que juzgar el síntoma que le da o la solución, que en verdad es el síntoma, que hace el cuerpo, ¿eh? La culpa, ahí te hago un paréntesis, la culpa te la genera la conciencia. Claro. Entonces, a vos te genera lo que está bien o que está mal, y lo que vendría a ser como el juez, por decirlo entre comillas, va a ser la conciencia. La parte esta del 10%, del 5% de nuestro cerebro. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. ¿Vale? Esa es la tercera ley, que también es muy interesante. Y la cuarta también, para mí, es la mejor herramienta para usar en consulta. Que el inconsciente no diferencia entre real o simbólico. Es decir, que venga un tigre a comerte, real, o que tú tengas miedo a tu jefe, que no es real, no es un peligro de muerte, el cuerpo responde de la misma manera. Se activan las mismas vías neuronales, ¿vale? Entonces, si tú tienes un conflicto con tu pareja, el cuerpo lo vive igual que si fuese de vida o muerte, ¿eh? O sea, no hay diferencia entre algo simbólico y real. Toda esta herramienta es muy interesante para darle solución a nuestros conflictos emocionales porque
Por ejemplo, si tenemos una historia con nuestro padre, podemos utilizar una foto de él en una calabaza y, bueno, y actos psicomágicos que se llaman de Alejandro Jodorowsky, lo recomiendo. Y con esta herramienta puedes utilizar el simbolismo para darle solución a aquello que te pasa, que ya no puede, esa persona no está presente hoy en día, ¿vale? Yo con ello he hecho mucho trabajo de ello, he hecho mucho actos. Podría ser otra charla, o sea, podríamos dar mucha información, ¿eh? Y bueno, estas son las 4 leyes que el inconsciente utiliza, o por las 4 leyes que se rige el inconsciente, ¿no? Y bueno, y para terminar, porque no quiero enrollarme más y dejaros tiempo para preguntas, esta frase, que es muy importante, ¿no? Tu cuerpo hace consciente lo inconsciente. Es una oportunidad perfecta para darle luz a tu sombra, o poner luz en tu sombra, ya que ahí está tu debilidad y tu fortaleza. Esto es muy bueno, porque aquello en lo que nos consideramos débiles, en verdad es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque aquella persona que haya pasado por conflictos, por ejemplo, económicos, esa persona se va a esforzar por no pasar más por ahí. Por lo tanto, si se enfoca bien, en el futuro será su fortaleza. Aquella persona que es infiel, cuando se conozca de verdad, será su potencial para ser fiel. Porque no sé si veis la palanca de apoyo que utilizamos nuestras debilidades para en verdad hacer las fortalezas. Entonces, es la dualidad y, de hecho, una virtud en exceso es un defecto. Bien. ¿Vale? Estos son detalles importantes que tenemos que ir anotando, ¿no? Entonces, bueno, por mí está dicho lo que quería decir. Bueno, me hubiera gustado profundizar más, pero es que no se puede para dejar un poco de tiempo a la gente, ¿no? Pero que tranquilo que hay mucha gente que va a pedir una segunda parte, te va a pedir más, ¿viste? Eso estoy seguro. Sin problema. Estoy seguro. Claro que sí. Bueno, ahora el que quiera hacer alguna pregunta puntual a Borja, aprovechenlo, exprímanlo, que quedan 10 minutos, 15 minutos como para poder hacer preguntas, y la verdad que es muy, muy valioso tenerlo. Te vuelvo a agradecer por darnos este espacio, por tomarte el tiempo hasta tan tarde para estar y poder aclarar un poco lo que es la terapia hoy lo que es la terapia en Argentina, para empezar a dar más herramientas y entender mejor lo que nos pasa ante cualquier otro estímulo o síntoma que tengamos. Eso. Bueno, la verdad que yo quería decir antes de nada que para mí de alguna manera se está cumpliendo un sueño. ¿Por qué? Porque yo de siempre no sé, esto es inconsciente, ¿ves? Esto es una información inconsciente que todavía no he hecho consciente, pero me está llevando a ello. Yo siempre he querido trabajar en Sudamérica con la osteopatía y con todo esto, ¿no? Y bueno, y se está dando la oportunidad, aunque sea virtualmente, ya se está moviendo el primer hilo para empezar a llevar a cabo todo esto, ¿no? Darte las gracias. Claro, darte las gracias porque me está dando la posibilidad, ¿no? Y bueno, y agradecido a los, bueno, 100, hemos estado en 100 y algo, 90 y tanto, o sea, el corazón lo tengo, ¿eh? O sea, fue muy bueno. Bueno, hay una preguntilla, ¿no? A ver, para que empiezo, que me salieron todas juntas. Elige las que tú quieras, elige las que tú quieras. Bien. Recién acá Nahuel nos decía que su entrenador de MMA decía que el dolor era psicológico. El dolor era psicológico. Bueno. Mira, de un par de golpes que recibí, puede ser que duela eso. Hombre, la vida de entrada, o sea, es los dos sentidos, ¿no? O sea, es psicológico de aquí para abajo, pero también si te dan un golpe hacia arriba, es ascendente, ¿no? Entonces... Pero claro, le estás dando ejemplo. Mira, acá hay una pregunta que acaba de hacer Cami. ¿Las emociones son capaces de producir patologías como cáncer? Esa es muy buena pregunta, porque la verdad que quien haya sufrido en la familia una patología de estas, no solamente es la persona con la que conlleva, sino su entorno como lo sufre. Y es sumamente importante que la persona pueda tener una visión un poco más amplia, ¿no? Del qué mala suerte que tuve, y también de la familia la acompaña. Porque esta pregunta la verdad que está muy buena. Sí, pues mira, ahí, fíjate, voy a hablar de experiencia propia, ¿eh? Yo, bueno, mi padre lo perdí hace 3 años con un cáncer, precisamente, ¿no? Entonces, como que estoy, bueno, especializado en mi debilidad, fijaros, y creado mi fortaleza, ¿no? Entonces me he dado cuenta que el cáncer es, bueno, es una enfermedad multifactorial, ¿eh? O sea, hay muchos factores que influyen, ¿no? Pero
sí que es verdad que para mí es la enfermedad por excelencia espiritual. Espiritual en el aspecto de autoconocimiento, no espiritual de los espíritus, de las dimensiones, no, no. Yo soy muy terrenal en ese aspecto, sino espiritual en el autoconocimiento. Cuanto menos te conozcas, más puedes sufrir este tipo de patologías, ¿vale? Un cáncer es como ya el aviso extremo que da el cuerpo, oye, hazte caso que no te estás escuchando, ¿no? Entonces, en mi caso voy a poner un minuto, os explico un caso verídico, real, vivido por mí, ¿eh? Mi padre murió de un cáncer de recto. Bueno, empezó por el recto y luego se fue extendiendo, ¿no? Pero el origen que encontraron, en principio, fue en el recto. El recto, a nivel de inconsciente, está muy relacionado con la identidad, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Es por donde salen las heces, ya el último tramo del intestino grueso, ya salen las heces. Entonces está muy vinculado a lo que es la suciedad y a lo que es la identidad. Porque la suciedad y la identidad, es decir, el que rechaza su mierda, fijaros lo que os digo, se está rechazando a él mismo. Porque esa mierda eres tú. Esto es muy fuerte, ¿eh? Entonces, mi padre, que aquí influye en esta base de creencia, influye todo el árbol genealógico, ¿vale? Tenía un lazo inconsciente con su madre. Entonces, nunca le permitió ser él. Mi padre se casó 3 veces y se divorció las 3. ¿Ok? Y curiosamente mi padre vivía encima de su madre, de mi abuela. Entonces, tenía un lazo inconsciente de fidelidad a esta madre, a mi abuela, que no le permitía ser él y tener vida propia. Entonces, él pagó el pato. No te haces caso, pagas pato. Aquí en este plano terrestre, quien no se toma en cuenta, paga pato, ¿eh? Y esto fue un caso que yo he vivido en persona, bueno, y muy fuerte, ¿no? Con 56 años se muere un padre, imagínate, ¿no? Así que, totalmente, para mí, bueno, influye de forma, para mí es el factor primordial. Es importante. Así que, totalmente, para mí, bueno, influye de forma, para mí es el factor primordial. Es importante también tener en cuenta qué tipo de cáncer tiene el paciente o la persona para entender el entorno. Y ahí empezar a trabajar un poco en el por qué pasó, ¿sí? A ver, si bien se puede empezar a trabajar desde el punto del diagnóstico y ver cómo se va evolucionando esa enfermedad, pero es importante saber qué pasó y empezar a preguntar. Yo creo que el trabajo integral con la osteopatía, con la parte de somatoemocional, es fundamental, tanto con psicólogos, no es que solamente tenemos que hacer uno, sino es un trabajo, es un abordaje integral para poder encontrar la causa real del por qué. Sí, que me parece que es fundamental. Así como sea cáncer, vamos a cualquiera, vamos a cualquier tipo de síntoma y a cualquier tipo de patología. Importante para lo que hemos estado hablando, ¿eh? Saber dónde aparece este cáncer, por ejemplo, ¿no? Porque en la función fisiológica que esté afectando, o al órgano que esté afectando este cáncer, o al tejido que esté afectando este cáncer, hay que ver qué función fisiológica tiene ese tejido. Porque no va a dar la clave de qué le está ocurriendo a la persona, o nos va a ayudar a entender qué le está ocurriendo a la persona. Es decir, como hemos dicho, el recto está relacionado con la identidad porque está relacionado con nuestras heces, ¿vale? Entonces, automáticamente está vinculada a esta energía. Entonces, ya nos da pistas cómo abordarlo. Si es un problema de un cáncer de riñón, si es un cáncer de pulmón, de intestino grueso, de estómago, tenemos que ver la fisiología de ese órgano y nos va a dar muchas pistas de qué le está ocurriendo a la persona emocionalmente. Pero que luego habrá que preguntar siempre, ser curiosos, ¿eh? No ser jueces, sino ser curiosos, ¿eh? Muy importante. Siempre ir descartando como para que la solución salga a la luz sola. Y también tenés que preguntarle al paciente si quiere ser curado, que eso me parece que es importantísimo, porque nosotros podemos dar lo mejor de nosotros, pero hay veces que el paciente no quiere ser curado. Acá Víctor dice, las angustias no elaboradas se transforman en patologías difíciles. Sí, bueno, es un reflejo de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Totalmente. Terminan siendo una mochila que terminan desembocando en alguna que otra patología. A ver, ahí Marce nos está saludando. Saludos para Zona Sur, para los chicos del fondo. ¿Qué signo se expresó? A ver, para que se me fue las preguntas. ¿Qué signo expresó antes de llegar? Y se me van las preguntas. Ahí. ¿Qué signos tiene antes que aparezca el cáncer? ¿Qué signos aparecen a nivel emocional? Porque viste que el cuerpo siempre a nosotros nos avisa. El cuerpo nos tiende siempre a avisar, y nosotros no lo escuchamos porque
nuestro ritmo de vida nos lleva, y nos hace frenar cuando realmente no se puede compensar más. Vale. Para mí, fundamental, o sea, ser consciente de cuál es tu rol en la vida. Eso para mí, o sea, es decir, el universo, fijaros, el universo y la vida en verdad nos da todo, ¿eh? O sea, no tenemos que hacer nada, nosotros respiramos porque sí, o sea, todo funciona porque sí, sin pedir nada a cambio, ¿no? Entonces, lo único que nos pide el universo, de alguna manera, por decirlo, por ponerle un nombre, a cambio, es que cumplamos el rol que nos corresponde en nuestra vida. Entonces, para ello, lo primero es el autoconocimiento. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma? Es que el primer síntoma puede ser muchísimo, ¿no? Desde no estar contento con tu vida, básicamente, no estar, tener problemas orgánicos que no sean, bueno, yo que sé, que seas estreñido, que tengas diarreas, que tengas una hernia de hiato, no sé, pistas que vayan primero siendo síntomas físicos, orgánicos, dolores solamente, tal, y que se van agravando, ¿no? O sea, realmente es un camino que cualquier persona puede pasar por él, lo que pasa es que si toma conciencia, pues bueno, pues se corta de alguna manera, ¿no? Pero después, yo siempre... sí, termina, perdón. Yo siempre me guío por esto, ¿no? O sea, para mí lo más importante es qué rol cumple en tu vida y si está en orden con él, ¿no? Si está en orden con él, bueno, va a tener pocas probabilidades de por lo menos, vas a pasar dolor, porque el dolor en la vida es inevitable, si te muere una persona es normal que sientas dolor, pero no vas a sufrir. El sufrimiento es una opción, el dolor no, ¿vale? Entonces esto para mí es lo que me guía, ¿no? Algún modo. No, está perfecto. Acá nos hicieron varias preguntas que por ahí están orientadas al mismo lugar. ¿Por qué surge el acné, los herpes, las irritaciones de piel, dérmicas, básicamente? Vale, todo lo que es piel, fijaros, volvemos a la pregunta de antes, hay que ver la función fisiológica que tiene ese tejido. Entonces, la piel, para nuestro inconsciente, es el contacto. Es el contacto. Nosotros nos contactamos por medio de la piel. Entonces, cualquier problema de piel, ya me está refiriendo, depende de la zona, pero a grosso modo, te sale una dermatitis en un sitio, algo de este tipo, me está hablando de contacto. Una pérdida de un contacto de una persona que tú querías o de un contacto que te parece que es agresivo, ¿sabes? Que tú vives conflictivamente, algo de este tipo. El acné en concreto, y sobre todo en la cara, está muy vinculado, fijaros, la cara es nuestra expresión. Es por medio del cual somos bellos de alguna manera o no. Entonces, el acné en la cara está muy vinculado a una desvalorización estética, es decir, a sentirte feo, de algún modo, ¿no? O sea, no valorarte por cómo eres, ¿no? Y además, el acné, bueno, es que, bueno, básicamente es eso. Es que podría entrar en más detalles, pero es que no le daría mucho. Quedan 20 segundos, decir lo que quieras para cerrar. Y después, si la gente quiere que hagamos otro video para explayarnos más, que nos digan que... Claro. O sea, yo estoy a plena disposición, encantado, muchísimas gracias por todo. Y cuando queráis, menos el lunes que tengo otra charla, el resto de semana estoy disponible y nos ponemos de acuerdo y a funcionar.